¿Cuántas veces no te has visto en esta misma situación? Estás en compañía, pero tu única conexión es con el teléfono. Somos tan dependientes de este artefacto que cuando no lo tenemos en la mano, sentimos que el mundo se para. Es por eso que nos planteamos la pregunta, ¿la tecnología nos conecta o nos desconecta? Hola, hola a todos nuestros seguidores. Estamos en un nuevo episodio de Tecnología para el Alma. ¿Se han preguntado cuántas decisiones de su día las toma un algoritmo? Desde qué película ver hasta decisiones tan importantes como qué carrera estudiar, la IA ya no es ciencia ficción. Así es, amigos. Por ejemplo, mientras hablamos, mi reloj, ¿no es cierto?, que es un smartwatch, analiza el ritmo cardíaco y sugiere ejercicios. ¿Hasta dónde llegará esta simbiosis humano-máquina? En este segundo episodio nos preguntamos, ¿la inteligencia artificial nos acerca al futuro o nos aleja de nuestra esencia? Esto es Tecnología para el Alma, el podcast sobre la relación entre el ser humano y la tecnología que tanto necesitabas. Es por eso que ahora les traemos un nuevo capítulo para intentar responder la pregunta principal de este programa. ¿La tecnología nos conecta o nos desconecta? Sí, así que el día de hoy tenemos con nosotros a nuestro invitado Javier Martínez, quien es periodista y además es magíster en comunicación creativa, convención en comunicación estratégica y ha dedicado varios años de su vida a impartir ramos en la universidad sobre tecnologías y también temas como la IA, ¿verdad? ¿Cómo está, profesor? Bien, Antonia, muchas gracias por la invitación. Un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias. ¿Comencemos? Si usted quiere. Cuando gusten. No, por supuesto. Siempre listo, dicen por ahí. Profesor, bueno, destacar también de que el profesor es un académico de nuestra universidad, ¿ya? De nuestra casa de estudio, la Universidad Católica, lleva muchos años acá, es una persona muy respetada y querida por toda la comunidad estudiantil de la carrera de periodismo. Profesor Javier, para empezar, ¿usted cree que la IA vino a salvarnos y ayudarnos o nos va a hundir como sociedad? ¿Salvarnos de qué? Sería la pregunta que yo tendría que hacerles a ustedes. La IA, como toda tecnología, es una herramienta. Hemos ido avanzando, hemos ido cambiando nuestro formato, nuestra forma de trabajar. Han cambiado las materias primas. De hecho, se habla de que esto es una cuarta revolución industrial. La materia prima ahora es la información. Tenemos una sobrepoblación de información, un sobrevolumen de información. Se habla también de que somos una sociedad que está infoxicada. Entonces, para poder lidiar con toda esta cantidad de información que nos rodea, es necesario poder procesarla para tomar mejores decisiones. Ahora, yo veo la inteligencia artificial más que como una amenaza, como un potenciador de capacidades humanas, en el sentido de que hay un cambio en la forma de hacer las cosas, hay un cambio en las materias primas de la industria y las tareas que antiguamente hacíamos de manera rutinaria, o sea, por ejemplo, conteo, todo lo que tiene que ver con análisis estadístico, desde hace algún tiempo ya se viene haciendo con el apoyo de un software y ahora el software se ha ido simplificando. La idea en el fondo lo que hace es simplificarte la interfaz, porque la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial funcionan como chatbot y el chatbot es un procesador del lenguaje natural, es decir, tú le entregas información, le haces preguntas y en base a la información que tiene disponible te va entregando respuestas. Si tú le preguntas mal, la respuesta no va a ser la esperada. Por lo tanto, hay que saber preguntar. Y ahí hay un tema que es bastante interesante en torno a lo que es la inteligencia artificial, porque yo creo que releva el componente humano. No es tan independiente no toma decisiones de manera tan independiente, y en el momento en que toma decisiones para poder llenar los espacios que nosotros le dejamos, suele cometer errores. El factor humano tiene que estar detrás de la IA para que funcione como se supone que debería. Claro, pero igual me llama la atención una cosa que mencionas como un potenciador de nuestras capacidades humanas, porque yo concuerdo con eso, pero al mismo tiempo puede ser un arma muy de doble filo, porque hay varios
estudios quizá que se han hecho o suposiciones de cómo podría avanzar esto, que dicen o casi que aseguran que el acceso instantáneo a la información también tiene sus efectos negativos, ya que debilita la memoria, la capacidad de pensar críticamente y hasta la resolución de problemas. Entonces, es como arma de doble filo, finalmente. Yo creo que eso se debe a que hemos tratado la tecnología a la antigua. O sea, cada vez que aparece una tecnología nueva, cada vez que nuestros procesos productivos se van transformando, seguimos aferrados a un modelo antiguo. ¿Ya? Entonces, no resistimos al cambio. O sea, si nosotros pensamos en cómo funcionaba el sistema educativo cuando se implementó, en la primera revolución industrial era básicamente en la primera y en la segunda, era básicamente para que el operario entendiera las instrucciones. Entonces necesitaba leer, escribir y las operaciones matemáticas básicas. En la actualidad todo se ha hecho tan complejo, tenemos tanta información a disposición, tenemos tantos procesos corriendo en forma paralela, que ya no nos sirve memorizar. Ya no nos sirve solamente leer, tenemos que comprender, tenemos que ser críticos, tenemos que ser creativos. Y esas son habilidades humanas. Es medio complicado, por lo menos con las tecnologías actuales, lograr replicar esa parte del pensamiento humano. Y llevando eso como a lo que nosotros vivimos diariamente desde la comunidad universitaria, ¿cierto? Como profesor, dentro de las salas de clase, me imagino que la IA igual se utiliza constantemente. De hecho, ¿hay algún ramo en el que sea como quizá algún requisito en algún trabajo usar IA? ¿Existe? Entiendo que hay un curso optativo dentro de la carrera que precisamente tiene que ver con la construcción de prompts. Entonces, básicamente entender lo que es la IA y cómo interactuar con ella. Claro, y eso ahora está súper en boga por el tema de, bueno, saber manejar los chatbots que decía usted. Ahora, si nos damos cuenta, hay otras asignaturas en las que hemos tenido presencia de IA hace rato, pero no la habíamos declarado. Por ejemplo, todo lo que es búsqueda de información. Los primeros ramos que tiene la carrera de periodismo en tecnologías de la información, hay espacios de búsqueda de información. Y la búsqueda de información en este momento está apoyada por IA. ¿Ya? Google y Gemini están combinados de tal forma que la inteligencia artificial nos ofrece ciertas respuestas más o menos instantáneas, pero que también tienen que ser sujetas a análisis. Claro. Yeah. Bueno, y con respecto a eso, ¿cómo cree usted que afecta directamente estas herramientas en la vida universitaria? ¿Será que, no sé, algunas veces he escuchado, estarán menos preparados los profesionales del futuro? ¿Cree que eso sea así? No creo que sea así. Hay que educar utilizando las herramientas disponibles. Si la IA está disponible, hay que aprovecharla, hay que ponerla en el contexto educativo. No basta con taparnos la mirada y decir, no, esto no está. Pasó con Internet, pasó con todos los portales web 2.0, el uso de los blogs, el uso de Wikipedia, por ejemplo. Ahí hay aunque Wikipedia es más bien una inteligencia colectiva más que una inteligencia artificial, ahí hay un principio del uso de información, esa información que está publicada. Algo que yo siempre critico cuando me entregan trabajo es que cuando me hacen las referencias bibliográficas me hacen la diferencia entre bibliografía y linkografía, como si fuera algo distinto. En este momento hay tal volumen de digitalización de artículos científicos, de libros, que ya esa barrera se perdió hace mucho rato. Entonces es como que le dábamos la calidad de fuente de segunda clase porque estaba disponible online. Sucede que ahora con el fenómeno del Open Access, con el acceso a bases de datos abiertas, con el acceso a bases de datos o bibliotecas digitales, esa línea ya se borró. Y forma parte del proceso de evolución. O sea, nosotros tenemos que irnos de alguna forma adaptando. Como les decía, hay que adaptar el proceso a las herramientas que están disponibles. No podemos desconocer la existencia de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Y es peor si lo desconocemos. ¿Por qué? Porque se nos da una oportunidad de guiar al estudiante. Y ahí es donde el rol del profesor, que antes era un profesor que entregaba conocimiento, que era una fuente de conocimiento, ahora se convierte en un facilitador que guía el proceso. Y a través de todas las herramientas que estén disponibles. Hemos visto que a lo largo de la historia, no solamente en este aspecto, sino que se sabe que la resistencia al cambio no siempre termina de buena manera. Al final todo tiene que adaptarse o morir. Así es.
No sé si tan así. Ya, pero Pero a grandes hay que rasgos podría adaptarse. aplicar para muchas situaciones en la vida cotidiana. Profesor, me gustaría también, una pregunta que me viene dando vuelta, es que el alumno, o la sociedad quizá, quedémonos en Chile, está acostumbrado a la comodidad, al acceso instantáneo. Entonces, ¿cómo uno le dice al alumno, oye, está bien, usa la IA para ciertos fines, pero no hagas todo completo, digamos, porque ¿dónde está tu proceso de cognitivo, de buscar información, de aprender? O Piensa un sea, poquito tú. claro, ¿cómo frenamos eso? Hay múltiples formas no de frenarlo, sino que de regularlo. O sea, el uso debe ser regulado, eso es absolutamente cierto. Otro tema tiene que ver con lo que es integridad académica. La integridad académica es un concepto que viene hace mucho tiempo desarrollándose, que tiene que ver cómo desarrollamos la relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el profesor y el estudiante, y tiene que ver con conocer la forma en que se va a evaluar, las evaluaciones, las instrucciones que queden por escrito. Todo eso tiene que ver con integridad académica, y dentro de esto hay que sincerar el uso de estas herramientas. No podemos seguir dejándolas de lado fingiendo que no están. Y eso implica que el profesor tiene que capacitarse y tiene que actualizarse, porque es una realidad que está instalada. O sea, yo recuerdo siempre la anécdota de un amigo que me contaba. Él tuvo acceso a un computador a muy temprana edad, y eran los tiempos que todavía no había conexión a internet. Entonces el papá le regaló un computador con una impresora, y con el computador venía de regalo un software que se llamaba Microsoft Encarta, que era una enciclopedia, la Wikipedia bolsillo. A mediados de los 90 era el sueño del pibe. Ahora, siempre él contaba que una profesora le bajaba nota porque consideraba que el trabajo estaba tan bien hecho que el computador se lo había hecho. Entonces, claro, había cierto desconocimiento de parte del profesor o de la profesora, que le decía, pensaba que había en el teclado había un botón que decía trabajo de historia y que salía impreso. Entonces eliminaba todo el trabajo que él había hecho, o descartaba todo el trabajo que había hecho de revisar dentro del CD, de buscar información, de adaptarla, de incorporar datos desde otras fuentes, ¿ya? Porque el trabajo estaba muy bonito y tenía fotos. Entonces, claro, ahí hay un tema de que más que prohibir el uso, se trata de regularlo, de asumir que es una realidad que ya llegó y está para quedarse. ¿Ya? No podemos fingir, por ejemplo, antes decían, no, es que lo de internet es una moda pasajera. Bueno, eso lo dijeron hace unos 25 o 30 años atrás, y aquí estamos. Y aquí estamos. Así es. No, Tengo una pregunta. no. Sí, adelante. Profesor, en el ámbito periodístico, que igual es algo que nos atañe directamente a nosotros, sabemos que tenemos una, llamémosle crisis en el sector. El periodismo, muchos dicen que está muerto, que se está muriendo, etc. ¿Deberíamos tenerle miedo a la IA en ese sentido? Llamémosle miedo porque, no sé, la masificación de esto hace que finalmente el trabajo periodístico, todo está en Google, y lo más fácil es decirle a la IA, resúmeme esto, tal cosa, ya, listo. O puede ser más bien una herramienta que nos ayude en el oficio. Yo creo que hay un concepto erróneo en el tema de todo está en Google. Porque para que esté en Google tiene que estar publicado. Y eso lo hace alguien. Y eso lo tiene que hacer alguien. Los medios de comunicación se han esforzado por luchar contra Google. El poner los portales de pago, el poner cortapisas, porque según ellos Google les está robando el mercado, en lugar de hacer la alianza con Google, si es lo natural. Claro. O con las redes sociales. Pero bueno, se entiende que ellos tienen cierto celo y tienen cierto estilo que mantener. Entonces yo puedo entender que el Mercurio, que es el diario más grande de Chile, tenga un muro de pago para poder proteger su máquina publicitaria. O sea, el hecho de que te cobren por una página completa, color el día domingo, contratapa o contraportada, no sé, versus a que Google te haga publicidad mientras tú estás buscando información, se puede entender, ¿ya? Pero es por el cambio del modelo, ¿ya? Cuando un medio de comunicación implementa un muro de pago, es porque por otro lado te está dando valor agregado, ¿ya? O sea, en el caso de los medios internacionales que te implementan el muro de pago,
es para contenidos que son especiales, son contenidos de investigación, contenidos de análisis en profundidad. Lo que es la noticia del día a día, que es lo que mayormente distribuye Google, no debiera importar. Bueno, el Mercurio tiene un modelo mixto, porque tiene los portales locales Soy Chile y tiene MOL, que esos son abiertos y que esos sí los indexa Google. Pero el buque insignia está oculto detrás de un muro de pago. Y eso es lo que pasa también con otros medios, como aquí en Concepción Diario El Sur, versus lo que hace Diario de Concepción, que publica directamente su edición online. ¿Ya? Son distintos tipos de estrategias, pero lo que sí hay que tener claro es que el mercado de los medios es súper variable. Y cada vez que aparece un medio nuevo o aparece una herramienta nueva, aparecen los agoreros de se murió el anterior. Claro. ¿Ya? O sea, cuando la prensa... Claro, la prensa escrita se iba a morir cuando apareció la radio y empezó a empezaron a aparecer los programas de noticias. Cuando apareció la televisión, el cine primero. En el cine había noticiero, ¿ya? Entonces apareció el cine, no, se murió la radio. Y vemos que la radio goza de buena salud. De hecho, se acabaron los noticieros en el cine porque aparecieron los noticieros en televisión, pero básicamente portaron la plataforma. Y después cuando aparece internet, lo mismo. Entonces hay un autor, Roger Fidler, que tiene un ensayo que se llama Mediamorfosis, donde se explica esto, que cómo los medios se han ido adaptando y readaptando. Y el problema está en el modelo de negocio. Entonces, cómo tú adaptas el modelo de negocios, tu forma de cobro, tu forma de mantenerte vigente, o tu forma de mantenerte rentable, ¿ya? A través de la adaptación a las nuevas herramientas. Entonces, claro, si el periodista va a seguir haciendo la misma rutina de estar publicando, o sea, las redes sociales ya te ganaron el punto. O sea, ahora ya el golpe periodístico, que era tratar de salir primero en el diario, tratar de salir primero en la radio, el golpe periodístico ahora te lo ganó Twitter, te lo ganó X, te lo ganó Facebook, las redes la llevan. Pero hay otros productos de valor agregado que requieren creatividad, que requieren pensamiento crítico, que debiéramos explorar. De hecho, existen datos, y tenemos datos, de que, por ejemplo, la IA, claro, ayuda a detectar fake news. Ayuda a detectar fake news y a automatizar tareas que son las tareas del diario vivir. Pero el 34% de los errores en medios se deben a falta de contexto cultural y eso es algo que solamente el humano puede proporcionar. Entonces, claro, finalmente hemos visto que los medios pueden convivir y todo, ahora tenemos la IA, pero la IA sin el humano no... Claro, mira, la Organización Internacional del Trabajo, en un estudio reciente, precisamente sobre la incorporación de estas tecnologías al mercado del trabajo, dice que la inteligencia artificial generativa pone en peligro 1 de cada 4 trabajos actuales. Y que tiene que ver precisamente con lo que es generación de contenidos, con lo que es análisis y revisión de datos, porque esas son características propias de una máquina. O sea, si tú te vas a poner a contar en un Excel, es más simple tener una inteligencia artificial que te ayude a hacer el trabajo. Sí. Pero hay otras, como les comentaba, hay otros perfiles, hay otras herramientas, otras habilidades que la máquina no tiene y que va a ser muy complicado en el corto plazo que las tenga. Por eso yo al principio abrí diciendo que la IA es un potenciador humano, como todas las herramientas. ¿Ya? Si vamos a las herramientas iniciales, las primeras herramientas fueron las herramientas de agricultura, ¿ya? Las herramientas de cacería. ¿Para qué eran? Para simplificarte el proceso de obtener alimentos. ¿Ya? En la actualidad, la materia prima es información y tienes un volumen de información monstruoso, porque cada vez hay más, los procesadores son más, están capacitados para procesar más información. Entonces, siempre vamos a tener este superávit de información. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a lidiar con ese volumen de información. Filtrar, analizar, criticar. ¿Ya? Eso es fundamental. Y ahí los periodistas, yo creo que ahí tenemos pega un buen rato. No es algo que la máquina nos la vaya a quitar tan fácil. Claro. El proceso de adaptación tampoco es de un día para otro. Entonces... No, hay que capacitarse. Sí, totalmente. Sí o sí. Y con la rapidez que va cambiando, ya llevando los temas hasta científicos.
cuánticos, qué sé yo, es una brutalidad lo que se ha visto. Hasta la IA en computadores cuánticos, por ejemplo, ya igual me fui en papá ayer investigando un poquito más sobre esto y es brutal. Pero ese no es el tema del día de hoy. Solo lo decía como dato para quedar de erudita. A ver, yo no sé con qué computadores vamos a contar de aquí a 5 años más. No lo tengo claro. A lo mejor ni siquiera son computadores A lo- los que conocemos. como los que por conocemos. ejemplo, claro. Lo que sí tengo claro es que hay habilidades en donde la máquina no va a reemplazar al ser humano. Y ahí es donde La calma tenemos, de la gente. y ahí es donde tenemos que potenciarnos. Y tiene que ver con la forma que tenemos de relacionarnos, con las capacidades de análisis, con la construcción de una estructura crítica de pensamiento. Eso la máquina todavía no nos va a tomar. Ahora, lo importante de estas habilidades es que siempre se ven potenciadas utilizando la herramienta. No podemos hacerlo nosotros solos por nosotros mismos. Antes era un lápiz y un papel. Antes eran los libros. Antes era ir a la biblioteca. Ahora lo tenemos todo más cerca y más simple de acceder. Pero no podemos perder lo que nos hace ser humanos. Especialmente en el tema de la forma de llevar nuestro trabajo al frente. Yo, Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor. Y de manera muy cortita, profesor, porque ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que usted le pudiera decir a la cámara, ¿no es cierto? La gente no tiene que preocuparse por el exceso masivo de la IA que las personas utilizan, como por ejemplo, no sé, si llega un alumno tesista y el profesor le dice entrégame un avance del marco teórico, por ejemplo, y él lo hace todo con la IA. En estricto rigor, él está usando la herramienta, está potenciando, pero no le hizo ningún cambio. Ahí ¿cuál sería el problema? Porque el alumno te podría argumentar, ok, yo utilicé la herramienta, hay que adaptarse a las tecnologías, puede decir quizás lo mismo que usted, pero el profesor a la hora de la verdad le va a decir, no, es que esto lo tienes que escribir tú. A ver, ahí lo que yo creo es que primero tiene que haber una regulación. Tiene que estar regulado y tienes que tener claramente definido cuáles son las tareas en las que tú puedes utilizar la IA. ¿Ya? Eso forma parte de estos procesos de integridad académica. Tienes definida la cancha, rayadita la cancha por dónde te tienes que mover. ¿Ya? Entonces, más allá de lo que el profesor pueda pensar sobre la IA, si tú tienes un marco regulatorio que te está diciendo estos son los límites donde te puedes mover y hasta aquí tú puedes utilizar inteligencia artificial, entonces no debiera haber problema. Si bien es cierto que puede darse abuso, hay que estar atento ahí. Y más que prohibir, hay que guiar, porque estos son procesos continuos. La IA llegó, la IA va a seguir evolucionando y lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos, pero regularnos. No puede ser así tan simple como llegar y utilizar, copiar y pegar. Porque para eso también tenemos internet, no es necesario la IA para hacer copy-paste. Claro. Pero eso ya sería plagio. y eso es sancionable directamente. Sí. Y ahora como para ir finalizando, Para ir finalizando. ¿tiene algún mensaje que quiera darle a toda la comunidad que nos va a ver, escuchar? Bueno, primeramente que no le tengan miedo, que entiendan que esto son herramientas, nos ayudan a potenciar nuestro trabajo. Eso sí, el uso debe ser regulado y los profesionales tienen que entender que el uso de la herramienta en sí no es condenable, pero tienen que capacitarse y usarla bien. ¿Ya? Eso es básicamente lo que podría decirle. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan y probablemente nos vean, ¿no es cierto? Este podcast es posible gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con el tema ¿Instagram nos conecta con los demás o nos desconecta de nuestra autenticidad? Me costó un poquito, disculpa. ¿Quién decide que es bello, exitoso o digno de mostrarse? Hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias, profesor, por haber destinado su tiempo para este Tomás. humilde Un trabajo. placer tenerlo con nosotros. Gracias. Muchas gracias, así que hasta el siguiente capítulo nos vemos. Chau, chau. Chao.